¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a ver cómo medir corriente y voltaje en un circuito mixto utilizando Proteus. Como ven, aquí ya tengo armado yo un circuito que es básico, en el cual consta de 5 resistencias, de las cuales están 2 en serie, la R1 y R2, y está la R3, la R4 y la R5 están en paralelo. Como ya sabemos, la corriente es la misma cuando se mide en serie, mientras que la corriente cambia cuando se está midiendo en paralelo. Pero el voltaje es lo contrario. Recordemos que el voltaje es el mismo cuando se encuentra en paralelo, pero cambia cuando se mide en serie. Aquí lo que vamos a utilizar es, nos vamos aquí a la opción de instrumentos y vamos a ocupar un voltímetro. Lo ubicamos por aquí. Y también vamos a ocupar un amperímetro. Lo que vamos a hacer primero es medir el voltaje. Recordemos que el voltaje siempre se mide en paralelo. Es decir, que va directamente conectada a la fuente, tanto el positivo y el negativo. Aquí también le he alimentado al circuito con una fuente de 12 voltios. Como pueden ver, es una fuente DC, corriente directa. Ahora vamos a medir el voltaje en la resistencia R2. Lo que hacemos es conectar el voltímetro a cada extremo de la resistencia, es decir, en paralelo. Y damos clic aquí en play. Como ven, aquí me sale 7.52 voltios. En menos me sale debido a que la polarización está invertida. En este caso me está diciendo que el positivo que cogimos de aquí en realidad es el negativo, y el negativo que del voltímetro en realidad es el positivo. Si le damos la vuelta vamos a ver que el signo cambia. Como ven, ahí tenemos 7.52 voltios, es decir que el positivo está ahora directamente conectado al positivo y el negativo está directamente conectado al negativo. Como ven, para medir el voltaje lo único que tenemos que hacer es medir paralelamente a la fuente que deseamos tomar las mediciones. En este caso, si queremos medir de R3, R4 y R5, lo que hacemos es, vamos a copiar este mismo voltímetro. Recordemos que al estar la R3, la R4 y la R5 en paralelo, el voltaje va a ser la misma en las tres, como vamos a ver a continuación. Como ven, ahora tenemos 7.52 voltios en la R2 y 1.07 voltios en la R3, R4 y R5, que esto vendría a ser un mismo nodo cuando se mide voltaje, ya que están las tres en paralelo. Como pudimos ver, de entrada tenemos 12 voltios, es decir, si sumamos los 7.52 y los 1.07, esto nos da 8.59 voltios. Es decir que en la resistencia 1 vamos a tener 3.40 voltios. Y para comprobar esto igualmente vamos a medir. Lo ubicamos aquí al voltímetro. Siempre en paralelo cuando vayamos a medir los voltajes. Y como vean, aquí tenemos 3.42 voltios, es decir que si sumamos los 3 voltajes nos va a dar los 12 voltios que tenemos al iniciar en la fuente. Y ahora para medir corriente es un poco diferente, ya que la corriente siempre se mide en serie a la carga. Por ejemplo, si queremos medir aquí en R3, R4 y R5 tenemos que poner en serie en estas resistencias. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que la corriente cuando está en paralelo cambia a lo que es contrario al voltaje. Como ya vimos, el voltaje en estas tres resistencias salió el mismo, pero si medimos la corriente en cada una de ellas va a ser diferente. Pero sucede lo opuesto cuando se mide la corriente en serie, es decir, que cuando hay dos resistencias en serie o dos dispositivos en serie, la corriente va a ser la misma. Como vamos a medir. Para poder medir la corriente tanto en R1 y R2 vamos a ubicar aquí el amperímetro en mitad de las dos, es decir en serie entre R1 y R2. Ya, como ven, aquí me sale que hay 0 amperios de corriente. Recordemos que al estar trabajando en voltajes bajos, la corriente que vamos a tener es apenas en miliamperios. Para corregir esto tenemos que dar aquí clic en el amperímetro y aquí donde dice Display Range vamos a seleccionar miliamperios. Le damos clic aquí en Play y como ven tenemos 3.42 miliamperios en este nodo, tanto en R1 como en R2. Ahora para medir la corriente en R3 igualmente tenemos que poner un amperímetro en serie con R3. Damos aquí en play
Y como ven, tenemos 1.07 mil amperios en R3. Ahora, para poder diferenciar del voltaje, vamos a ubicar también aquí un voltímetro. Bueno, en este caso coincide tanto el voltímetro con la primera corriente en R3, en este caso es 1.07 mil amperios. Y ahora vamos a medir la corriente en R5. Igualmente ponemos un amperímetro en serie. Y como ven, en este caso tengo 0.21 mil amperios en R5. Como ven, hemos medido tanto la corriente como el voltaje en un circuito mixto. Lo que deben recordar para realizar estas mediciones es que el voltaje, en este caso como tenemos aquí, siempre se mide en paralelo a la fuente. Es decir, para medir por ejemplo R3, vemos que está conectada paralelamente a esta resistencia. Y para medir la corriente siempre tiene que ir en serie con la resistencia a la que vamos a medir. En este caso para R3 vemos que el amperímetro está en serie con la resistencia, y también para R5 está en serie con el amperímetro. Igualmente aquí para R1 y R2 vemos que para todo este nodo de aquí va a ser la misma corriente. En este caso tenemos ya, como ya medimos, 3.42. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse y darle like al video. Gracias.